Les damos la bienvenida. Hoy tenemos un programa especial, un enlace especial hasta Colombia con el doctor Rafael Arango. El doctor Rafael Arango pues es un comunicador católico muy reconocido a nivel internacional, especialmente en todo lo que es Hispanoamérica e Iberoamérica. Él se ha destacado durante muchos años en la defensa de la fe, en la denuncia del proyecto del Nuevo Orden Mundial y una serie de actividades que le han ganado un prestigio y un lugar fundamental para entender el mundo actual y para poder entender también lo que está sucediendo en este final de los tiempos. Este enlace que vamos a tener con el doctor Arango va a ser precisamente para platicar un poco sobre estos temas y además sobre otros temas espinosos que no nos hubiera gustado tocar, en el sentido de que no deberíamos de tener que enfrentar este tipo de calamidades, pero al final de cuentas pues es parte también, creo yo, de esta persecución a la que sabemos que estamos expuestos por hacer este tipo de labor. Doctor Rafael Arango, un honor tenerlo ante nuestros micrófonos y nuestras cámaras. Es una bendición para nosotros poder tener este enlace con usted. Le agradecemos su tiempo y pues adelante, queremos escuchar las cosas que tiene usted que contarnos, doctor. Bueno, gracias, Miguel. Hace 18 años que empezó el canal de la amiga, que es un canal que era de la Universidad de la Gran Colombia, pero 4 años antes yo había hecho unas grabaciones con algunos canales, con algunos periodistas de mucho prestigio, sobre el tema del fin de los tiempos, cuando nadie hablaba de ese tema en Colombia y casi en ninguna parte del mundo. Yo comencé con ese tema antes que José Galat, es decir, yo comencé a hablar del tema del fin de los días hace 40 años. Y cuando comencé el tema, pues yo estaba muy joven y eso causó escozor en todo Colombia. Entonces me enfrenté a muchos sacerdotes, a la iglesia, a la persecución, a la indiferencia, a la pérdida de la familia, a la declaratoria de locura, ¿no? Me acordaba de un libro de Erasmo de Rotterdam muy famoso que llamaba El elogio de la estulticia. Entonces yo viví en la estulticia completa porque era el único que hablaba de ese tema. Después me acompañó un famoso sacerdote que se llamaba el padre Antonio Lutens, que era médico belga, que hablaba 11 idiomas y fundó 5 comunidades en Colombia, y que lo expulsaron de Costa Rica por escribir un libro con un laico sobre el fin de los tiempos. Después en el foyer de Charité, tímidamente, el padre Umaña, Fernando Umaña, gran teólogo que conoce el tema del fin de los tiempos, tímidamente en ese foyer de Charité, en esa organización tan hermosa que tiene la iglesia, empezó a hablar de la Salet, y cayó en mis manos el libro del abate Guan, la biografía de Melania Calpat sobre la Salet. Apenas leí yo la profecía de la Salet, yo dije, esto lo estamos viviendo, y empecé a hablar yo de la Salet hace 30 años, y eso causó mucho más escozor. Allí dice que la iglesia pasará por una horrorosa crisis, que los libros malos abundarán en la tierra. Habla de los sacerdotes que se convirtieron en pastizales de Almoedo, de la crisis moral de la iglesia también, de la crisis teológica de la iglesia. Después vino otra persona a hablar de este tema del fin de los tiempos. José Galán me llamó al canal hace 18 años y me dijo, yo sé, me hizo un elogio muy lindo, porque hemos sido amigos, digo que hemos sido porque él está vivo, y Jesús es Dios de vivos y no de muertos. Claro, claro. Uno se muere y cambia de escaparate, ¿no? Exactamente. Entonces José me llamó y me dijo, pues tienes que venir al canal desde el primer día porque tú eres el laico que más conoce la Biblia en Colombia. Y yo le agradecí mucho ese elogio y no lo creo, pues solo Dios sabe quién es el que sabe y no sabe, pero de todas maneras me dijo, tú eres el que mejor conoce la Biblia, y yo grabé cerca de 3.800 programas con la Biblia sin repetir ninguno. Válgame Dios. Los programas sobre todos los temas, no solamente sobre el tema del fin de los tiempos, sino temas como el tema del perdón. He insistido mucho en la vida cristiana, en la falta de coherencia de los cristianos, y empecé explicando la Salet en aquel entonces porque me acordé
en una aparición en Garabandal, de las 2500 apariciones que la Virgen hace en San Sebastián de Garabandal, en España, le pregunta a Conchita a la Virgen qué va a pasar, y dijo, yo todo lo dije en la Salet, todo. Entonces la Virgen ratificó lo de la Salet. Después vino Juan Pablo II y llamó a la Salet la reina de las profecías. Y a pesar de que Juan Pablo II la llama la reina de las profecías, todavía los sacerdotes y los obispos siguen escurridizos, no quieren hablar de eso, no quieren leer la Salet, no la quieren profundizar, no la quieren conocer. Y si la conocen, la ignoran, que a mí me parece un pecado gravísimo todavía, que con esa profecía llamada la reina de las profecías por Juan Pablo II, bueno, aprobada o reconocida por la Iglesia, porque lo que quiero aclarar es que la Iglesia no aprueba apariciones particulares, sino que reconoce que hubo un hecho extraordinario y que el mensaje no tiene nada contra la Biblia ni contra la sana doctrina. De modo que empecé yo ese proceso en Teleamiga, y José Galad empezó su Café con Galad y duró unos 4 o 5 años hablando de temas políticos, de temas económicos, de temas filosóficos, porque él era un gran filósofo, además de ser un formidable abogado y un humanista. Era un hombre que se leía 2 libros semanales. Leía un poquito más que yo. Yo creo que yo alcanzaba a leer 1 y medio o 1, ¿no? Semanalmente. Yo le enseñé a mis hijos, sobre todo a mi hijo mayor, que si quería hacer un posgrado, un PhD, no necesitaba ir a la universidad, que se leyera un libro mensual, ¿no?, sobre el tema, y sería mejor que los PhD en ese momento. Y él lo hizo, y es filósofo, abogado y politólogo, y me robó la mitad de mi biblioteca. A uno de los hijos les permite los robos, ¿no? Sí. Ni es despojo, se llevó los libros. Fue una herencia adelantada. Sí, la herencia anticipada. Entonces yo seguía hablando del tema y me empezaron a invitar en algunos canales diferentes a hablar de temas como de brujería, de temas del fin de los tiempos. Y me empezaron a invitar en algunos canales y después se atemorizaron mucho. Después empezó Teleamiga, y a Teleamiga la aislaron los grandes canales de Colombia, famosos canales, ¿no?, tradicionales. La aislaron con la omerta, que es la ley del silencio, la que usan los mafiosos italianos, ¿no? Ajá. No hablemos de eso. Entonces no lo mencionaban nunca. Y Teleamiga fue creciendo dentro del satélite. Después entró en 39 países a través del satélite. Después a través de otros medios de internet y de otros han entrado en más de 70 países y lo escuchaban en todo el mundo. Y lo más triste de todo es que a la muerte de José Galad, después de 5 años de su programa, que era diverso, el Café con Galad hablaba de muchos temas, se metió en el tema bíblico. Él tenía una biblioteca sobre el Apocalipsis. La biblioteca de José de unos 26.000 libros. Wow. Y la tenía muy bien seleccionada, y una área de Apocalipsis que eran unos 2 metros por 3, 6, 7 metros cuadrados, era solo el tema del Apocalipsis. Ahí inclusive tenía los libros míos. Yo tengo 5 libros sobre el Apocalipsis, son de mis libros que he escrito. Yo he escrito bastante sobre la Biblia. Creo que voy llegando, me perdona la falta de modestia, pero voy llegando ya estoy alcanzando a San Agustín, a los 40 libros, ¿no? He escrito unos 40 libros de muchos temas, temas sobre las postimerías, tema profético. Tengo hasta un libro que es muy curioso, que mi hijo lo descubrió un día en una biblioteca, que es una gran biblioteca aquí, que se llama Luis Ángel Arango, que no tiene nada que ver conmigo, y descubrí un libro que yo escribí que se llama El Poder Político, que fue parte de mi tesis y parte de mi especialidad en Derecho, de la ciencia política. Eso me ha servido, lo de la ciencia política, y me ha servido para confrontar los acontecimientos con la Biblia, ¿no?
esto es un arte, ¿no? Saber encontrar en la Biblia exactamente dónde están descritos los acontecimientos. Por ejemplo, el colapso económico mundial está en 5 puntos de la Biblia, ¿no? Ezequiel, que dice que tirarán el oro y la plata en las calles, pues no servirá para nada, ¿no? Dice Ezequiel 7, 8, por ahí está en Apocalipsis 6 también, que dice 2 litros de trigo por un denario, 3 litros de soja por un denario, es decir, una inflación cercana al 1300% vaticina y profetiza San Juan en el libro del Apocalipsis. Y la veo muy cercana y ya anunciada por los periódicos en Rusia, y los periódicos de Belén, lo han anunciado, el colapso económico mundial, la quiebra del sistema económico, y bueno, eso es inducido y provocado, todos sabemos, por la masonería. Un día haremos un buen programa sobre la masonería, a pesar de que nos cuesta muchos dolores de cabeza hacer ese tipo de cosas. Entonces, así es. Yo entré en Teleamiga, grabé dos programas diferentes, Biblia, Historia y Profecía, era un programa que salía el sábado y domingo, y el otro era precisamente confrontando la Biblia contra la historia y contra las profecías particulares. Yo he hecho un estudio de profecías particulares bastante intenso durante muchos años, no solamente de profecías de apariciones marianas, sino de profecías de santos desde la época de San Milo, desde el siglo V hasta hoy, y más atrás de San Irineo de León, que habla de la aparición del anticristo después del año 2000, ¿no? Los grandes padres de la iglesia también. Y escribí un libro que se llama Profecías Asombrosas, que ha circulado mucho por todas partes, y escribí otro libro que se llama Profecías Bíblicas, confrontando la Biblia contra la historia, y acabo de escribir un libro que se llama El Reino del Anticristo, sobre las profecías que hay sobre el anticristo y el falso profeta, donde aparece la famosa profecía de San Francisco de Asís, que dice que Dios no les enviará un pastor, sino un destructor, ¿no? En otra profecía de una colombiana muy famosa, de un alma mística, se llama el impostor farsante. Vaya. El impostor farsante, ¿sabemos a quién se refiere? Claro. Es muy claro, el obispo vestido de blanco que cojea, ¿no? Dice la Virgen de Fátima que hay un obispo vestido de blanco que cojea, no es el Papa, sino un obispo vestido de blanco, que lo tenemos vigente. Ya ese tema lo vamos a profundizar más adelante, que es bien complejo, bien complicado, y nos ha causado muchos dolores de cabeza, y es un tema que ya está fracturando la iglesia, y va a producir el cisma, que es otra de las profecías que hay, que el cisma profetizado por San Francisco de Asís también, cuando su comunidad se haya dispersado y se haya equivocado, dice San Francisco, vendrá el cisma. El cisma está muy cercano. Entonces José Galá entró en la línea y se leyó toda esa biblioteca que él tenía sobre el Apocalipsis, que es una biblioteca realmente impresionante. Yo no sé quién la va a heredar, ¿no? Porque pues, en la Universidad de la Gran Colombia no hay quien toque esos temas, y el nuevo rector de la universidad tuvo un llanto quejumbroso ahí en mi entierro, en el sepelio del doctor Galá. Al otro día estaba despidiendo a todos los amigos de él de la universidad, y estaba traicionando los ideales de Galá y todo lo que él había hablado sobre Bergoglio, el falso profeta y todas las cosas, entregándole realmente la universidad en manos de los enemigos que Galá tenía en ese momento, y traicionando completamente los ideales de Galá. El nuevo rector lo engañó, lo traicionó. Es un político, ¿no? Y los políticos suelen hacer esas cosas muy fácilmente. Son arribistas y hicieron esas cosas. De manera que al otro día expulsaron empleados de la universidad que trabajaban en el canal,
y que eran de esa línea, de la misma línea de Gajal. A los 8 días ya no había ninguno, ¿no? Ya habían regresado un sacerdote que Gajal sacó y que es de la línea de Bergoglio. Le entregaron al cardenal la cabeza mía, que la pidió el cardenal, según me explicaron. Se terminó el programa. Y valga decir que yo durante 18 años grabé ahí en ese canal y nunca recibí monumentos ninguno, ni dinero, ni nada. Yo era la única persona que no recibía ningún monumento en el canal. La universidad pagaba mucha gente ahí y el canal se sostenía de donaciones y de los aportes de la universidad. Y ahora, al perder la franja de fe, lo cambiaron de lugar, porque ya no es el lugar de la franja de fe, lo pasaron a otro lado y conserva ahí algunos rastros, pues todavía celebran la Eucaristía y rezan el Santo Rosario. De pronto, no sé, el canal cambió completamente, lo pasaron a otro lugar y es un instrumento ya político que maneja el rector, que es un político, ¿no? Joven, el Iscariote de Galaad. O sea, a todos nos toca en este momento vivir eso. Pues es una experiencia muy dolorosa, pero Dios hace las cosas bien, ¿cierto? Nosotros abrimos los canales estos de YouTube, de Instagram, todo esto que estamos trabajando ahora con ustedes, lo que vamos a hacer por todo el mundo. Y nos han llamado en muchas partes y nos han escrito y nos están buscando. Los libros se están divulgando también. No sé si colocar los libros online, sobre todo los libros de profecía, el libro de profecías asombrosas y el del reino del anticristo. Tienen profecías de más de 50 santos católicos. Además, estudié yo durante muchos años y estudié más de 50 apariciones marianas, entre esas las de la Virgen de Guadalupe en Huatusco, allá en México, que hizo, no sé si al año 60, 70. La Virgen, yo me puse a buscar en los mapas a Huatusco, casi no lo encuentro, ¿no? Sí, es un lugar muy recóndito. Allá muy lejos. Me pareció muy extraño que en los videntes había un médico, el médico del pueblo, ¿no? De Huatusco les dijo en México lo que les iba a pasar, como la Virgen de Conyes en Estados Unidos le dijo que le iba a pasar a los Estados Unidos. No le dijo nada bueno tampoco. Claro. Y le voy a arrodillar a los Estados Unidos, y es por el aborto, es por todas las modas, por todas las cosas de los Estados Unidos. Esa bella aparición de Conyes en Estados Unidos, de la Virgen en Conyes, es un pueblo a 20 minutos de Atlanta, donde la Virgen asumió el rostro norteamericano. Es una bella rubia de ojos azules, ¿no? No es la India mexicana o la India colombiana de Chiquinquirá, ¿no? La Virgen de Chiquinquirá es indígena también, ¿no? La nuestra. No es la mexicana también, la Virgen de Guadalupe, que yo le tengo tanto afecto, porque mi hijo mayor nace el día de Guadalupe y mi hijo menor se llama Juan Diego. Ah, qué bien, excelente. Claro, yo tengo ese vínculo con México muy estrecho. Por eso Dios está actuando, y en la Virgen mexicana, que es la Virgen del Apocalipsis, realmente es la mujer vestida de sol, y eso es una señal para México y es una señal para todos nosotros, ¿no? Habremos de hacer algún programa más adelante sobre esta parte, ¿no?, de México y los últimos tiempos, la Virgen de Guadalupe, que es muy importante y que usted lo ha estudiado a fondo. Y la parte científica de la TIGMA. Sí, claro, por supuesto. Ricardo Castañonte, el científico, pues. Sí, médico muy reconocido aquí, que ha venido muchas veces a México, sí, claro. PhD en psicofisiología, ¿no? Y es biólogo y es filósofo. Él estudió con Sartre y era ateo, y la conversión de él, por cierto, se dio en Conyers, allá en Estados Unidos. Conversión, claro. Y él estudió lo de México, pero yo tengo unos datos que ustedes no tienen, ni siquiera Monseñor Chávez, unos datos sobre Guadalupe que ustedes no tienen, ¿no? A ver. Ya los verán.
Ok, claro. Oiga, doctor, quiero hacerle un par de preguntas, regresando un poquito a esta parte de cómo iniciaron. Más bien, la parte que les ha costado más persecución, más ataques, que ha sido la denuncia a Bergoglio como este falso pastor, este falso profeta y este falso papa. ¿Quién cayó en cuenta primero, usted o el doctor Galat, de que este hombre era un impostor? Yo. Yo al principio, las primeras semanas, tuve la sensación de que era una especie de Juan 23, ¿no? Y por la postura de él y las cosas de él y todas las cosas. Y después empecé a ver unas psicografías de un pintor argentino que profetiza pintar. Parravicini, ¿no? Y habla de él. Después me encontré una profecía de Regis, el vidente de Brasil. Cuando usted hace la referencia a que le recordó a Juan 23, para tener un poquito de contexto, ¿se refiere a ese Juan 23 modernista que abrió la iglesia al Concilio Vaticano, o se refiere a la parte bonachona, simpática? Bonachón, okay. Amable, que a la gente le caía bien, que se le hacía como un abuelo, el papa bueno, ¿no? Como le llamaron, ¿no? Correcto, nada, será para puntualizar, correcto. Pero antes de 2 meses empecé a percatarme, a darme cuenta de lo que estaba pasando, y le dije a José Galat, y él no se atrevía a denunciarlo. Entonces yo abrí fuego, ¿no? Fui el primero en abrir fuego en Colombia, duro, ¿no? Galat me respetaba mucho, yo nunca tuve una censura en el canal, y si lo hubiera tenido me hubiera retirado, ¿no? Y José me conocía mucho y no dijo nada. Yo abrí fuego, y él empezó, como buen lector y como buen investigador, empezó a leer lo de Denzinger, Bergoglio, ¿no? En compañía con nuestro buen amigo Carlos Rodríguez, que es un ingeniero muy organizado y ha escrito unos libros muy interesantes sobre este tema y sobre las herejías de Bergoglio. Hizo una síntesis muy interesante en un par de libros que tiene Rodríguez. Y además yo creo que también, me imagino que para el doctor Galat, ha de haber pesado que gente de su confianza y amigos, bueno, cercanos, lejanos en la distancia, pero cercanos en las convicciones y en los criterios, como el doctor José Alberto Villasana, también empezó a tener esta postura de denuncia y de marcando, ¿no?, que Bergoglio pues era un papa ilegítimo. Me imagino que también eso ha de haber influido, ¿no?, en la postura de él. Y la situación era, había varias alternativas. Una, que era un papa falso, ¿no?, de los tantos papas falsos que ha habido, no sé, hablan de 26 o algo así, en la lista de los papas falsos. Otro, la última posibilidad que contemplar, bueno, también contemplaban la sede vacante, que Benito había renunciado y que tampoco era papa, ¿no? Por todo el problema que hubo con el cardenal de Bélgica y todo, ¿no? Sí. También era una sede vacante, o sea, no había papa. Y la tercera, que yo fui el primero en lanzarla en Colombia, que era el falso profeta, ¿no? Eso sí causó más escozor, pues. Claro. Yo creo que fue que el señor cardenal aquí pidió en mi cabeza apenas murió José Galat, ¿no es cierto? Eso fue la cosa con Bergoglio, ¿no? Y la otra que yo no entiendo, por ejemplo, allá a Luis Eduardo López Padilla, que hemos sido buenos amigos, y a Antonio Yagüe, que es un experto en Garabandal, ¿no? Y además un gran caballero, un gran señor. No entiendo que, conociendo Garabandal, y Garabandal coloca a Benedicto como el último papa. Entonces, esa parte profética ya de las apariciones marianas, que la Virgen en Garabandal colocó a Benedicto como el último papa, pues quiere decir que no es un papa, ¿no? Claro. No sé cómo López, que escribió un libro que se llama Dos Papas. En Roma, Dos Papas en Roma. No lo entiendo. No entiendo. Escribió un buen libro sobre los 2 papas y ahora no entiendo qué es lo que está pensando de este señor y de las
atrocidades, porque no son herejías, son atrocidades las que vive diciendo todos los días. Y yo no sé, Carlos Rodríguez le ha contado 123, ¿no? Él tiene un libro sobre las atrocidades que dice todos los días, las bestialidades que dice todos los días, entonces la gente vive feliz, que el infierno no existe, que cuando uno se muere, nos vamos todos para arriba y que los demás se difuminan, se fuman. Una cosa espantosa, ¿no? Negando la inmortalidad del alma y negando el infierno. No sé qué piensan los sacerdotes y no sé si son cómplices de las herejías, porque si hacen silencio, o son cobardes y cómplices de todas esas herejías. Y eso otra pregunta, claro, otra pregunta que quería hacerle sobre esta misma línea, doctor, es que obviamente esta postura de usted y después tomada por el doctor Galat y posteriormente por todo Teleamiga, o cuando menos la parte de los programas de fe, les costaron evidentemente pues ya una persecución, denuncias y hasta intentos y amagos de excomunión, como fue cuando iba a hacer la visita de Bergoglio allá a Colombia. Y ahora esta parte donde se confabula el rector actual para expulsar a todo el equipo del doctor Galat, la pregunta es, ¿él lo está haciendo por ambición personal? Es decir, por esta parte política que usted dice. Yo creo o tengo entendido que él tiene aspiraciones políticas, o sea, es político, pero además tiene aspiraciones políticas, no sé a qué nivel, pero eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, por una parte, la pregunta es esta expulsión que hizo y este desmembramiento de Teleamiga y de quitar esa parte, ¿no?, que representaba el núcleo por la cual millones de personas en todo el mundo seguía Teleamiga cada semana, ¿tiene que ver con sus ambiciones personales o hizo exactamente lo que usted mencionó, el Judas Iscariote que vende Teleamiga por 30 monedas a la iglesia colombiana, a la conferencia del episcopado colombiano, siguiendo las órdenes, me imagino, directamente del Vaticano? ¿O es las dos, o fue un factor doble? Es un factor doble y triple, porque tiene una megalomanía que si se suicida se tira de su propio ego y se cae y se mata. Eso es terrible, ¿no? Tiene un ego espantoso, hizo una operaciones recién nombrado para hacerse nombrar rector durante 3 o 4 años. Unas maniobras allá tremendas, ¿no es cierto? Allá, aquí tienen una expresión muy simpática que fue en la época de Santos, cuando nuestro presidente Santos corrompió todo el país, ¿no? Que se llama la mermelada, ¿no? Es darle mermelada a todo el mundo, ¿no? Sí, y comprando a través de posiciones, de puestos, de dinero, de todas las cosas, como se ha ido dándole mermelada. Y pues el rector hizo lo mismo, ¿no? Realmente tiene un ego terrible, es demasiado joven y la juventud es, cuando tiene poder, es difícil de manejar, ¿no? Claro. Voy a decir una palabra fea, me perdona la expresión, ¿se puede decir una palabra fea aquí o no? Claro, por supuesto. Decía un premio Nobel de literatura inglés, que era ateo, decía: lástima que en la juventud se la den todos los jóvenes que son tan pendejos. Entonces, era el enemigo de Chesterton, el gran escritor católico, sí, que compitió con él toda la vida, ese brillante escritor católico inglés, tan enriquecedor. Tiene un libro que se llama Ortodoxia, que debía leer Bergoglio para ver cuál es la línea de la iglesia, la verdadera línea. No, Bergoglio, indudablemente, yo tengo una amiga monja vidente, santica, ingenua, cándida, ¿no? Y me dice: no lo mire a los ojos, no lo mire a los ojos. Y de verdad es como un demonio, ¿no? Es una, como decían de nuestro presidente Santos, le decían el Chucky, le decían, ¿no? Sí, no. El muñeco endemoniado.
Sí, sí. Claro, nuestro presidente Santos también a esas cosas. Cuando el proceso de paz se trajo de Cuba a los babalúes, hicieron unos bailes en Cartagena, después en la Plaza de Bogotá, bailaron alrededor de los círculos del proceso de paz, de las babalúes de Cuba. Eso es terrible, lo que nosotros hemos pasado en el gobierno anterior, y tenemos un buen presidente ahora tratando de reconstruir un país deshecho, ¿no? Sí, sí, claro, así es. Pero bueno, ahora recobramos un buen presidente y ustedes están ahora en la crisis que Bergoglio les ayudó a sembrar allá también, ¿no? Así es, sin duda. Claro, y de hecho, yo aquí en México yo he hecho esta comparación de que López Obrador, el presidente actual, es o Bergoglio es como López Obrador, o López Obrador como Bergoglio, como se le quiera ver. Son iguales, exactamente iguales. Ellos representan ese populismo que tanto daño ha hecho en todo el mundo, y que ahora no nos había tocado verlo en la iglesia, pero ahora lo estamos viendo que también en la iglesia hace estragos tremendos. Y el populismo pues no es otra cosa más que una falsa humildad, que no es otra cosa más que el fariseísmo en su plena expresión. Eso para nosotros es el populismo. Y así como el fariseísmo causó estragos también en la religión judía, pues los ha seguido causando en donde quiera que se adopta como postura política o religiosa. Sí, esa falsa humildad que decía un gran político, que era la más sutil de todas las soberbias, decía, ¿no? Posar de humilde, ¿no? Y aparecer de humildes. Acuérdense que cada vez que él dice una atrocidad, al otro día dice una cosa bonita, ¿no? Es bueno, ¿no? Esto es todo va redondeando políticamente, y como la gente no tiene ni memoria, ni tiene coherencia, y no conoce la sana doctrina, la mayoría de los católicos pues caen, ¿no? Claro. Arrastra a la mayoría de la gente, y la arrastra muy fácilmente por ignorancia, pero está creando un caos a nivel internacional, porque es que se tiene que apoderar de la iglesia, porque el nuevo orden mundial necesita la iglesia, por lo menos el cascarón de la iglesia. Exacto. Lo necesita para poder maniobrar y hacer todas las cosas. El nuevo orden mundial, ¿no? Que está anunciado, y yo no sé, la gente no se percata, no se da cuenta del nuevo orden mundial, que se está cocinando hace mucho rato, ¿no? Leen en el mismo billete del dólar, novus ordus et florum, ¿no? Así es. Ahí está, y la masonería en el billete del dólar, no entiendo, ¿no? Y ve las maniobras de eso hablaremos un día del gobierno de Donald Trump. Vamos rápidamente hacia el desastre, un desastre colosal de la economía, y la gente se da cuenta que lo van a manejar, y lo van a manejar a través de los alimentos y de la política. Estamos en eso. Estamos en este momento, y ya estamos entrando en lo más fino. Entonces, si mis cálculos, yo fui el que descubrí en la Biblia los 70 y los 80 años. No sé si usted sabe de eso, lo de los 70 y los 80 años, lo de la generación bíblica. ¿A partir de la creación del Estado judío? A partir de la creación del Estado de Israel, eso lo tiene muy... Del Estado de Israel, exactamente. En el 48, ¿no? A partir de ahí. Y ahí dice que comienza el final de los días, dice el profeta Ezequiel en el capítulo 38. O sea, en 1948 comenzó el final de los días, y una generación dura 70 u 80 años, dice el Salmo 90. O sea, no podemos pasar del 2028. Estamos entre el 2018 y el 2028 viviendo la última semana de Daniel, los últimos 7 años. Es decir, que creo que ya entramos en los últimos 7 años, y el mundo no se quiere dar cuenta. El mundo está inmerso en su propia... No sé. ¿Usted conoce la profecía de San Juan de Jerusalén? ¿De San Juan qué? Perdón, doctor, no lo escuché. San Juan de Jerusalén. No. Jerusalén era un caballero del siglo XII, que era de los cruzados, y escribe una profecía muy impresionante. Yo le voy a mandar el libro, y en el libro está repetida 2 veces la profecía de San Juan de Jerusalén, y ahí está la sala en un comentario, yo se lo enviaré allá.
No es no son estas profecías, no sé, le pregunto, que habla sobre, él se refería al año 2000 como el año 1000 que sigue al año 1000, ¿es él? Ah, ok, no, sí las he leído, sí, es impresionante cómo él describe la situación terrible del mundo y él pues no tiene ni siquiera palabras como para poder describir ese horror que nosotros vemos todos los días, pero que él lo veía como algo fuera de este mundo, ¿no? Yo creo que más cercano a una imagen del infierno que a una imagen de la humanidad, ¿no? Y él sí me quedó grabado esa manera en la que se refería, ¿no? En el año 1000 que sigue al año 1000. Sí, y dice, y el ogro estará en la sangre, ¿no? Sí. No esta época, ¿no? Y habla de la iglesia, de la iglesia, habla todo perfecto. La profecía, si uno coge la Salem y la profecía de San Juan de Jerusalén, porque es un santo, ¿no? Y la de San Francisco de Asís, que usted mencionó al principio también. Los caballeros templarios que eran muy buenos. La de San Francisco así es muy impresionante. De todas maneras, le voy a enviar ese libro que tiene más de 50 profecías. Las profecías de San Hipólito son impresionantes, ¿no? Que es de la época de San Atanasio, que le tocó enfrentarse al 98% de los obispos, ¿no? Y San Atanasio me parece el santo más valiente de la historia, que tuvo que huir 5 veces, ¿no? Enfrentarse al emperador y al papa. Yo no he visto un hombre más valiente en la historia de la iglesia. La vida de Atanasio es impresionante. En esa época estaba San Hipólito también y profetiza mucho sobre el anticristo y sobre esta época. Y además lo expulsaron lo excomulgaron, ¿no? A San Atanasio también varias veces. Sí, 5 veces tuvo que huir, ¿no? Tuvo que huir y después lo restituyeron, pero enfrentarse al 98% de los obispos de la época. Atanasio me parece. Sí, extraordinario. Es un gran lector que se llevó la biblioteca, no me ha querido mandar, él tiene una biografía de 80 páginas aproximadamente de la vida de Atanasio, y que me la envíe, ¿no? A mí no me gusta mucho leer por estos medios audiovisuales, sino en papel. Claro, además la vista también lo agradece. Mencionó también a Santa Hidelgarda, que es una santa extraordinaria que tuvo conocimientos científicos, médicos y de todo tipo artísticos, pero efectivamente tiene una serie de profecías impresionantes sobre estos últimos tiempos también, ¿verdad? Yo publiqué un libro pequeño sobre las profecías de Santa Hidelgarda sobre estos tiempos. Un libro pequeño lo publicamos nosotros. Nosotros tenemos una pequeña editorial que se llama Editorial Miria, y hemos publicado unos 60, 70 libros por cuenta propia. Traemos otros libros del valiente de la librería espiritual del Ecuador, que Fausto es un hombre muy valiente para publicar muchos libros que se han perdido, muchas profecías y muchas cosas. Es un hombre admirable que le ha recuperado a la iglesia muchas cosas buenas, la librería espiritual del Ecuador, y muy perseguido Fausto. Le mandamos un abrazo si nos está escuchando en estos días. Fausto Galeano ha hecho una labor de su librería espiritual en el habla hispana tremenda, ¿no? A través de sus libros. Nosotros traemos muchos libros de Fausto. Él publica cosas muy buenas. Bueno, oiga, doctor, cuéntenos también, antes de que termine el tiempo que tenemos con usted, que siempre lo vamos a valorar mucho, este cambio que ustedes hicieron, esta salida no voluntaria sino forzada de Teleamiga, pues ha estado acompañada. Usted empezó, como mencionó hace rato, a tener sus programas ahora en estos medios digitales como es YouTube e Instagram, etcétera. Ha tenido una respuesta, yo creo que extraordinaria. Usted ha podido medir el cariño, la admiración que tiene por todo el mundo de la gente que lo sigue. Yo vi cómo su canal de YouTube ha crecido en suscriptores cada semana, sumando miles y miles y miles de suscriptores. Sus videos se reproducen también por decenas de miles de veces. Yo creo que usted ha tenido pues la oportunidad de ver
esos frutos, ¿no?, que ha sembrado a lo largo de tantos años de perseverancia, de defensa de la verdad, que quizá en Teleamiga los sabía que los tenía, pero ahora los está midiendo de manera plena, y lo que querían, que era callarlo, silenciarlo, pues no lo lograron, y al contrario, van a provocar quizá un efecto dominó donde mucha gente ahora lo sigue con más razón por saber que usted fue víctima, usted y todo el equipo del doctor Galat, de esta traición de parte del rector de la Universidad La Gran Colombia, que ojalá sus aspiraciones políticas pues queden frustradas, porque Colombia no necesita gente en la política que tenga este tipo de acciones, ¿no? Claro, no, y sacaron gente muy importante, gente muy buena del canal, gente, además los dejaron sin empleo a muchos, ¿no? Es muy lamentable, pero bueno, pero lo que usted dice es verdad, hemos crecido en una forma impresionante. A mí me impresionó lo de Estados Unidos, ¿no? Nos están viendo mucho en los Estados Unidos en este momento. No solo en México, en Estados Unidos tenemos mucha audiencia, eso me impresionó mucho. Y en España, entonces estamos saliendo a todas partes y la gente se está dando cuenta. Y Dios hace sus cosas, y yo creo que para que la gente se entere realmente de lo que pasa en la iglesia. A mí me sorprende, no deja de sorprenderme todos los días. Por ejemplo, me acuerdo de San Pablo, de las escamas que le echan en los ojos los sacerdotes. No deja de sorprender que la mayoría de los sacerdotes guardan silencio. No sé si es cobardía, es miedo a perder el estatus, miedo a perder la parroquia, a perder el puesto, a que no lo reconozcan. A mí me impresiona mucho eso, realmente. Muchos sacerdotes sí tienen ese temor, precisamente de saber que van a quedar fuera de lo que han hecho toda su vida. Es temor material, algunos de ellos es temor de que saben que si los expulsan del sacerdocio, pues ya no van a saber qué hacer. En fin, nosotros acá en México pues empezamos a trabajar un poquito, creando una cierta pues condiciones para que estos sacerdotes que se atrevan a hablar y que van a ser perseguidos y expulsados, pues no queden en la indefensión, sino que tengan una comunidad o varias que los puedan recibir y acoger. Yo creo que eso sería la solución para muchos de estos sacerdotes. Eso me parece muy importante y es una buena idea. Podemos acoger esa idea porque hay que recoger a muy buenos sacerdotes. Ayer tuvimos un seminario sobre la Virgen María, que no lo habíamos hecho por ser el Día de la Madre el 13, lo hicimos ayer, y vino un sacerdote excelente que es miembro del Tribunal Eclesiástico de otra región en Colombia, ¿no? Y él sí abiertamente habla de las cosas. A ver, no lo menciona, le dice el hereje, ¿no? El hereje, y ya es una cosa impresionante. Pues me contaba que mi amiga monja me decía que no lo mirara a los ojos y era endemoniado. Vaya. Parte del secreto de Fátima, el que comentaba el secreto de Fátima, este sacerdote famoso que leyó el secreto de Fátima y que murió en Estados Unidos, se me va en este momento, se me escapa, decía en el libro, yo lo publiqué en mi libro, un libro sobre el secreto de Fátima, decía que le preguntaron, ¿verdad que va a haber un sacerdote, un obispo, un papa endemoniado? Y él contestó, si fuera solamente esto, fue la respuesta de él, si fuera solamente eso, ¿no? De manera que es más grave la cosa, es mucho más grave. De hecho, en parte del secreto de Fátima, me comentaba José Alberto Villasana, que él lo ha estudiado también muy a fondo este asunto, que precisamente en la parte donde habla sobre sobre los dos papas, porque él dicen, mucha gente cree que habla del papa simplemente, ¿no? En la parte donde dice, porque primero los niños dicen, vimos al Santo Padre, y ya hacen una descripción, y después dicen, vimos a un obispo vestido de blanco que intuimos que era cojeado como el de ahora.
Ajá, entonces hacen una distinción donde en uno sí tienen la certeza de que es el Papa, porque así lo dicen, el Santo Padre, y en el otro pues no tienen esa certeza, dicen, bueno, es un obispo vestido de blanco, que no necesariamente es el Papa, pero en otra parte sí dicen que le vieron o que tenía la mirada, digamos, del demonio, o sea, que no era una mirada de alguien de Dios, sino era todo lo contrario. Entonces yo efectivamente creo que la parte también de la mirada, como al final de cuentas, como sabemos que es el espejo del alma, pues evidentemente si esa alma está podrida, pues se refleja en la mirada, ¿no? Y si uno ve la mirada que este hombre tiene, pues evidentemente no transmite nada bueno, ¿no? Y dice, no lo mire a los ojos, decía la monjita, no lo miren, no, una mirada terrible, y él tiene una mirada terrible, no sé la gente por qué le dé bondad, porque tal vez por esos gestos políticos que él hace, ¿no? Asumen que él es una persona bondadosa. De todas maneras, Alberto Villasana el otro día publicó la lista de los Illuminati, y lo que me impresionó es que colocó de segundo a Bergoglio entre los Illuminati, eso me impresionó mucho, ¿no? Colocó los Rothschild de primero, después eso lo sabemos, ¿sí? Claro. Los que manejan la banca central de varios países, y colocó de segundo a Bergoglio, eso me impresionó mucho entre los Illuminati. Y él fue a visitar la famosa tumba del fundador de los Illuminati y dejó allí unas flores, ¿se acuerda? Sí, cómo no, en el Monte Sión, a la tumba de Teodoro Herz, en el mayo del 2014. Eso, y le besó el anillo a Rockefeller. Hace 5 años exactamente. A Rockefeller, que es de los grandes padres del satanismo y de la masonería en el mundo. Esos gestos, ¿por qué no los valoran los sacerdotes y los obispos? Pregunto. Digamos, asumimos que son de buena fe y no los ven o no los valoran, no los entienden, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando y no sé si eso es un pecado de omisión muy grave para ellos también, ¿no es cierto? Porque eso también lo puede condenar a uno. Claro, fíjese que a mí me tocó, le cuento rápido en un minuto una anécdota que me tocó sobre esta parte de los sacerdotes. Hace 5 años exactamente, en el 2014, un amigo mío sacerdote me invitó a una reunión de ellos. Iban a ser alrededor de 30 sacerdotes que iban a hablar, se reúnen cada 15 días para hablar de asuntos pastorales, pero me invitó para que les diera un panorama sobre la situación política en México, que ellos tenían muchas dudas porque la gente les preguntaba y no entendían bien cómo estaba. Entonces fui a hablarles de cuestiones políticas y todo muy bien, me recibieron muy bien, me escucharon, todos de acuerdo, en fin. Pero después el padre me dijo, pues ahora háblale sobre el Papa, y yo le dije, no, padre, usted sabe cuál es mi postura y cuál es mi opinión sobre el Papa, y aquí se va a armar una revuelta si yo doy mi opinión. No importa, tú diles. Entonces cuando yo les comenté precisamente este viaje de Bergoglio y los gestos que hizo ante la tumba de Teodoro Herz, besar las manos, en fin, todo esto, bueno, se armó efectivamente la revuelta como yo me imaginaba, pero la opinión de los sacerdotes se dividió en 3 grupos, que es, yo creo que en general uno puede tomarlo esa parte como ejemplar, digamos, como una muestra de cuál es la postura de muchos sacerdotes. Un grupo simplemente lo negó, se opuso, dijo, tú no puedes criticar al Papa, el Papa no se equivoca, no se puede criticar al Papa y punto. Otros se quedaron callados, o sea, no sé qué opinarían, simplemente no mostraron ninguna opinión, quedaron sorprendidos, muchos tampoco sabían nada de esto. Y un tercer grupo, minoritario, pero al final de cuentas también estaba ahí, que sí me dieron la razón y que sí estaban de acuerdo y que sí sabían y habían detectado que había problemas con este Papa y que no les gustaba lo que estaba haciendo. Entonces, esto yo creo que es muestra en general la postura de muchos sacerdotes a nivel mundial, que unos lo niegan, otros por lo que sea, quizá por cobardía, por temor, no diría yo quizá por cobardía, sino muchos por temor, por esto que hemos comentado, y otros que simplemente sí se han atrevido a hacerlo y pues les ha tocado persecución, señalamiento, aislamiento, castigo, etcétera. Así que yo creo que esto en parte va a ser un factor del cisma
es esta postura que van a tener que tomar desde los sacerdotes, obispos, cardenales, porque esto ya es insostenible, ¿no? El último grupo que le mandó esa carta a los obispos pidiendo que lo declararan a un hereje, sí, al principio ya no le di importancia, pero cuando me di cuenta que firmaba el padre Aidan Nichols, el padre Aidan Nichols es inglés, es uno de los mejores teólogos dominicos en la iglesia y en el mundo. Yo hace 10 años le leí un documento en el Observatorio Romano sobre la nueva era, y maravilloso, de lo mejor que he leído. Y yo vi la firma del padre Aidan Nichols, tiene 70 años, y dije, esto debe ser muy importante, porque si lo firma este teólogo y este sacerdote que es ejemplar a nivel mundial y un profundo teólogo, los libros de él son maravillosos, y pidiendo a los obispos que lo declaren un hereje, pues vale la pena. Pues ya me contaron que los quieren sancionar, los quieren castigar. Fueron 18, 19 teólogos, ¿no? Que escribieron ese documento, muy impresionante. Y ahí está la firma de este dominico, me pareció muy valiente y muy diciente, además es un hombre muy importante en la teología a nivel mundial, ¿no? Pocos teólogos católicos tienen los ingleses, pero este es muy bueno, muy destacado. De modo que es bueno leer ese documento. Claro, y además yo creo que cada vez va a ser más, el tiempo se está acortando, ellos están viendo, la gente honesta ve que no pueden seguir solapando, digamos, desde la omisión o desde el silencio, este tipo de abusos y este tipo de mentiras y de herejías que están difundiéndose. Esta parte también del darle promoción a la homosexualidad, simplemente los está confrontando con su conciencia y a muchos los está obligando precisamente a tomar una postura ya abierta, que en otro momento no lo hubieran hecho, pero los tiempos los están obligando. Y qué bueno, yo creo que esto va a ser un efecto de cascada que se va a ir multiplicando, y muchos que no se han atrevido a hablar o a decir lo van a empezar a hacer porque están viendo que otros lo están haciendo, ¿no? Espero que consiga el tomo número 2 de la Gran Babilonia de Consuelo. No sé si usted ha leído a Consuelo, el tomo número 2 de la Gran Babilonia de Consuelo. No lo he... Sin mencionarlo, tiene unas acusaciones con unos cimientos bíblicos muy profundos sobre todo esto que ha dicho Francisco. El 2 de la Gran Babilonia de Consuelo. ¿Ha leído a Consuelo alguna vez? No. Consuelo es una vidente española que tiene una comunidad muy extensa en España, ya está anciana, un poco anciana, que el Señor le ha venido hablando hace muchos años. Consuelo. ¿Es religiosa o es laica? Es laica, tiene una comunidad muy grande y se llama La Gran Babilonia, tomo número 2. A mí me lo facilitó aquí un sacerdote quien me recomendó que no dijera quién era. Ok. El temor a que lo... Claro. Pero Consuelo vale la pena. Vale la pena, es una de las videntes en España, duro, habla de, sin mencionar el nombre de él, el Señor le habla de ella, ¿no? Esto del matrimonio y del homosexualismo, y le habla de todo lo que él ha hecho, lo va corrigiendo el Señor. Muy bueno el libro. Estoy leyéndolo precisamente, ¿no? Este sacerdote me lo mandó con un gran temor, ¿no? Claro, me imagino, por supuesto, desde luego que sí. Vale la pena que la ubique, Consuelo. Claro. Pues doctor, tenemos muchísimo más cosas que hablar, no lo podemos hacer ya en esta ocasión porque sabemos que su tiempo está limitado, que tiene que ser otras actividades y continuar con su labor evangelizadora, pero esta puerta queda abierta para que podamos seguir comentando otros temas que van a ser fundamentales. Nosotros, nuestro canal y nuestra plataforma multimedia internacional, pues siempre estará abierta para usted, porque sabemos que voces como la suya, que no son muy comunes, necesitan ser pues difundidas, que la gente lo conozca, lo sepa,
lo escuche por todos lados, y que esta censura que les han impuesto o han querido imponerles, sacándolos, expulsándolos de Teleamiga, no va a ser no va a cumplir su cometido, porque muchos medios como nosotros les vamos a dar esta voz, este micrófono, para que ustedes nos sigan instruyendo, nos sigan guiando, motivando y alertando sobre lo que está pasando en el mundo. Y bueno, pues tenemos una absoluta coincidencia en todo lo que ustedes denuncian, en lo que nosotros decimos, y pues esto nos ha hermanado ya desde vida del doctor José Galat, y ahora que continúa, como usted bien dijo al principio, que continúa vivo, nada más cambió de aparador. Pues nosotros tenemos que seguir con esta labor, y bueno, agradeciéndole evidentemente a usted esta sabiduría, esta coherencia de vida, todo lo que usted ha hecho, que nos ha inspirado a muchos en todo el mundo, para poder nosotros también tomar una parte activa en esta denuncia del nuevo orden mundial, y bueno, pues de todas las atrocidades que están pasando en la iglesia, que es parte de este proyecto del nuevo orden mundial. Dios le pague y Dios lo bendiga. Muy pronto le contaré muchos detalles sobre lo que se aproxima, porque está muy cerca. Y de paso quería decirle que en estos días viajaba a México un gran historiador y teólogo, Damián Galerón, vasco. Ok. Estará ya dictando unas conferencias, no sé exactamente dónde, pero le escribiré y le diré dónde estará Damián. Por favor, para cubrir los eventos, si nos queda a la mano, y de todos modos, bueno, difundirlo, aunque no pudiéramos estar presentes, pero difundirlo. Es muy importante, él es historiador y es teólogo, es muy importante, él estará aquí en México. Excelente. Un abrazo y muchas gracias por todo, que Dios los bendiga. Al contrario, doctor, un placer, una bendición tenerlo con nosotros, y estaremos en comunicación. Y a ustedes, muchas gracias por haber visto esta entrevista especial, este enlace. Esperemos la primera de muchas con el doctor Rafael Arango desde Colombia, que nos ha dado un gran aporte de todo lo que sabe, una probada de todo lo que sabe, y que esperemos sea la primera de muchas enlaces y entrevistas que podamos realizar con él. Les agradecemos su atención y los esperamos en la próxima entrega. Yo soy Miguel Salinas, director y fundador del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, y les quisimos llevar a ustedes esta entrega especial. Muchas gracias y los esperamos en la próxima.